No hay que dejar de lado los contextos generales y particularmente la reunión de Davos, el foro de Davos. Alguna vez más ha asistido nuestro presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, para explicar cómo este país, pese a su inestabilidad política y sus deficiencias institucionales, logra mantener equilibrios macroeconómicos. Pero también ha sido invitado a Davos otra personalidad peruana, el señor Felipe Valencia Dongo, que es un economista y socio principal del grupo Estrategia. Ya lo escuchamos en días pasados en CADE, pero esta vez se trataba de explicar a los inversionistas internacionales presentes en Davos por qué se puede mantener la confianza en países que corren riesgos graves de clima o de clima político. Y por eso alterna esta mesa con especialistas de otros países que están expuestos a dificultades similares a las nuestras. Simplemente hay que destacar que este año el Foro de Davos reunió a cerca de 3.000 participantes de más de 130 países, incluidos 60 jefes de Estado y más de 800 CEOs, es decir, directivos de importantes empresas alrededor del mundo. Pero ya nos atiende a esta hora Felipe Valencia Dongo. Felipe, muy buenos días y muchísimas gracias. Bueno, buenos días por aquí. Muchas gracias por atendernos en esta llamada. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando, y a todos los radioescuchas de RPP. Efectivamente, acá en Davos ya son las 2:11 de la tarde. Así es, y la sesión en la que usted va a participar lleva por título Redescubriendo la confianza, ¿correcto? En un mundo en el que hay incertidumbre, se redefinen los liderazgos, el panorama del liderazgo, la confianza se vuelve una necesidad y un poder transformador, dice usted, en principio. ¿Cómo así? Bueno, quizá comentarle antes que efectivamente, como mencionó, Davos es el evento que congrega a los principales líderes mundiales, tanto políticos, económicos, sociales, y es impresionante cómo ha logrado tener a 60 jefes de Estado y 800 CEOs. El presidente del Foro Económico Mundial mencionaba que probablemente esta es la reunión después de la Asamblea General de Naciones Unidas que a más presidentes reúne. Y el tema central de este Davos 2026 no podía ser más relevante, que está llamado un espíritu de diálogo. O sea, ese es el tema central de todo Davos, ¿no? Y se habla cómo cooperar más, cómo invertir más en las personas, cómo crecer más, cómo innovar, cómo tener un planeta sostenible. Y como ha mencionado, hemos tenido la oportunidad, 2 peruanos, de ser expositores. Julio Velarde, nuestro presidente del BCR, estuvo ayer en una sesión y yo voy a estar mañana en una sesión sobre cómo redescubrir la confianza, ¿no? Y esto que parece un tema digamos, no tan relevante. Ayer tuvimos una conversación con Yuval Harari, que es uno de los intelectuales más relevantes del mundo, tuvo una cena con los latinoamericanos, y él decía que consideraba que el reto más importante para Latinoamérica era construir confianza dentro de nuestros países, porque si no, el costo de transacción de hacer las cosas es muy alto, ¿no? Y lo que él decía es que se tiene que hacer una estrategia consciente y de trabajo del día a día. Y de hecho yo le pude preguntar, y señor Harari, ¿cómo se construye confianza en una sociedad, ¿no? A escala? Y él dice, ese es un trabajo del día a día, de tener contacto entre las personas, ¿no? Plantea que uno de los factores principales para la confianza es el contacto entre personas distintas, entender lo que habla el otro sin necesariamente estar de acuerdo, pero entender. Claro, algo que resulta difícil de entender sobre todo, o se convierte en un reto bastante complejo en un mundo polarizado, ¿correcto? Con nuevos estilos de liderazgo, digamos, alrededor del mundo. Por ahí quisiera empezar yo a que nos cuente usted, hablando de la confianza y de esto como instrumento para el desarrollo y la prosperidad de los países. ¿Cómo hacer para romper justamente con esas posiciones y generar espacios de diálogo como la convocatoria que ha tenido Davos? Acá yo creo que hay un tema clave, ¿no? Que es o sea, una forma de cómo se construye confianza entre actores es lograr un trabajo conjunto. Y precisamente lo que yo voy a mencionar mañana es que no se necesita estar de acuerdo con todo o en todo para trabajar juntos, ¿no? Y eso ocurre en Perú. En Perú necesitamos sacar adelante proyectos de educación, de salud, de minería, entre actores que no necesariamente van a pensar lo mismo, y eso no está mal. El tema es que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas y empezamos a trabajar en ello.
Quisiera aprovechar para comentarles una oportunidad que yo he visto acá en Davos, que es fabulosa para nuestro país. Se está hablando mucho acá sobre la inteligencia artificial, es el tema que más se ha hablado, y se habla sobre la demanda de energía y de minerales que requiere la inteligencia artificial. Y les voy a compartir un dato. Acaban de sacar un reporte del Foro Económico Mundial que plantean que desde ahora hasta el 2035 se van a necesitar 60 millones de kilómetros de líneas de transmisión para llevar toda la energía que se requiere para la inteligencia artificial, para los carros eléctricos, para los data centers. Y ha calculado qué cosa es 60 millones de kilómetros. Es como ir de la Tierra a la Luna 150 veces. ¿Y por qué eso es relevante para Perú? Porque esas líneas de transmisión están llenas de cobre. Entonces, es interesante cómo nosotros, a pesar de ser un país mediano o hasta pequeño comparado con los países que están acá representados, hay una oportunidad enorme que requiere que como peruanos trabajemos juntos en sacar adelante proyectos de cobre y proyectos de otros minerales para abastecer esta demanda que el mundo necesita y generar oportunidades para los peruanos. De acuerdo, señor. Permítanos ir a una pausa, después de la cual quisiéramos retomar los temas. Nos ha hecho referencia de su presencia junto a la de Julio Velarde, presidente del Banco Central. Quisiéramos saber si ha podido conversar con él usted, pero también que nos explique otro tema en el que ha insistido usted durante las últimas veces que lo hemos visto, que es el tema de la transformación energética mundial. Eso tiene que ver con los minerales y con el mundo digital. Queremos saber si el Perú es un país que puede inspirar confianza en materia de transformación energética. Conversaremos sobre eso, por favor, después de la pausa. Son las 8:21 en el Perú, las 2:21 de la tarde en Davos, una estación de montaña suiza, donde hace mucho frío y donde, como se nos ha explicado, está teniendo lugar hasta mañana una reunión que congrega al más grande número de jefes de Estado del mundo fuera de la Asamblea General de la ONU, con la diferencia que en este caso esos dirigentes políticos dialogan con jefes de empresas y con representantes de la sociedad civil y no solamente con otro jefe de Estado. Uno de los coloquios que va a tener lugar mañana y en el cual hemos cifrado muchas expectativas es un coloquio sobre el restablecimiento de la confianza en situaciones de riesgo en el que va a participar nuestro compatriota Felipe Valencia Dongo, que es el gerente general del grupo Estrategia en el Perú. Y lo hemos escuchado hablar en los últimos tiempos sobre la falta de confianza, por una parte, en algunas empresas en el Perú, y por otra parte, respecto a nuestra capacidad para adaptarnos a la transformación energética. Quisiéramos que nos hable de estos dos puntos, el papel de las empresas en la confianza de nuestra sociedad y la situación con la energía del futuro que se nos viene. Por supuesto, no queremos entrar con usted en los detalles que generan desconfianza y malestar en el Perú, que los conocerá, pero que dejémoslos de lado y hablemos sobre lo que tiene lugar en el frío de Davos, señor Valencia Dongo. Gracias, Fernando. Efectivamente, el día de hoy estamos a -2 grados centígrados. Es una ciudad montañosa muy hermosa. Los dos temas que mencionas tienen mucha relación y lo quiero explicar. La vinculación entre la transformación energética, la confianza y el Perú. Hay dos tendencias que se están conversando acá en Davos, ¿no? Una es la transición energética, es decir, por ejemplo, que los países empiezan a comprar más carros eléctricos en vez de carros tradicionales, que empezamos a usar más paneles solares, que empezamos a usar más energía eólica. Nosotros ya sabíamos que todo eso requiere más cobre. Doy un ejemplo. Un carro eléctrico utiliza 3 veces más cobre que un carro tradicional. Y eso ya era una oportunidad enorme para el Perú, pero ahora se agrega un adicional. Les voy a contar un dato que han compartido acá que a mí me ha sorprendido. La inteligencia artificial requiere construir lo que se llama data centers, es decir, espacios físicos donde se almacena la data que se utiliza, ¿no? Han compartido ahora que Meta, el dueño de Facebook, está construyendo un data center del tamaño de Manhattan, del tamaño de la isla, ¿no? En Nueva York. ¿Y qué relevancia tiene eso? Que el data center está lleno de cobre. Entonces, esto implica, y Perú, nosotros como país, tenemos la segunda reserva de cobre más grande del mundo, solo detrás de Chile. Entonces, quiere decir que tenemos una oportunidad enorme para nuestro país, que las tendencias mundiales y las demandas mundiales nos están
otorgando, pero como yo he repetido varias veces, esta oportunidad solo depende que nosotros la podamos aprovechar. Correcto. Felipe. Y para poderla aprovechar se requiere confianza. Sí, Felipe, yo lo interrumpo ahí porque la historia del Perú habla siempre de una riqueza natural que es explotada para el desarrollo de industrias, pero que no necesariamente crecen en el país. Entonces, ¿cómo el Perú puede subirse a esta corriente de innovación tecnológica más allá de ser una fuente de esa riqueza? Porque a la larga, quienes han advertido sobre los peligros de la inteligencia artificial también señalan que únicamente aquellos que sean capaces de crear y de innovar son los que van a sobrevivir a la sustitución más bien laboral que plantea como gran riesgo la inteligencia artificial. Sí, es un excelente punto, Mávila. Yo quisiera comentar dos ideas. Uno es, mira la historia de lo que nos enseña del caucho, ¿no? El boom del caucho y el boom del guano, ¿no? Que son dos recursos que teníamos como país y que los aprovechamos, digamos, ligeramente, ¿no? Pero no aprovechamos eso para construir desarrollo, para construir infraestructura, y eventualmente esos recursos fueron reemplazados. O sea, cuando aparecieron los fertilizantes, nuestro guano ya era absolutamente irrelevante. Por eso es que hay un sentido de urgencia de aprovechar los minerales. Porque yo menciono ahora que el carro eléctrico toma 3 veces más cobre, que el data center está lleno de cobre, pero nada quita que en 10 años en Davos se replantee ahora, esa fuente de energía. Claro, que dicen, oye, ya hemos encontrado un sustituto sintético para el cobre, ¿no? Y entonces ahí nuestro mineral ya no vale para nada. Entonces, por eso hay un sentido de urgencia de aprovecharlo ahora. Y lo segundo que mencionas, y que tienes mucha razón, es, oye, no se trata solo de extraer, totalmente de acuerdo. Se trata de generar desarrollo, de generar infraestructura, y también esta transición energética implica una oportunidad para el Perú de por qué no logramos traer data centers, que esos data centers, como hay del tamaño de Manhattan, sean construidos en Perú, ¿no? En Arequipa, de donde yo vengo, se están construyendo ya cada vez más campos de paneles solares, ¿no? Nosotros como país tenemos una energía hidráulica espectacular. Entonces, y eso es claro, lo utilizamos para abastecer a nuestra energía, pero ¿por qué Perú no se podría convertir en un exportador de energía y en un receptor de data centers y infraestructura, ¿no? Y quisiera aprovechar otro punto que mencionas, Mávila, que es sobre los retos y oportunidades que trae la inteligencia artificial. Larry Fink, que es el gerente del fondo de inversión más grande del mundo, ha dicho acá en Davos que algo que a mí me llamó mucho la atención y que me ha cambiado mi forma de pensar sobre la inteligencia artificial. Él dijo, los países que más aprovechen la inteligencia artificial no van a ser los que crean tecnologías, sino los que la difundan y usan más rápidamente. Y eso es relevante para el Perú porque nosotros como país quizás no vamos a ser los que vamos a competir en crear tecnologías con Estados Unidos, pero sí tenemos una oportunidad en cómo aprovechamos para que los ciudadanos, las escuelas, los centros de salud lo puedan utilizar cada vez más, ¿no? De hecho, acá Bill Gates anunció ayer un acuerdo con algunos países africanos para cómo llevar inteligencia artificial a la escuela y a los centros de salud, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de oportunidades. Y también, bueno, justamente una persona decía, oye, pero en Estados Unidos los radiólogos se preocupan de que la inteligencia artificial los va a reemplazar. Y Bill Gates decía, bueno, lo que pasa es que en los países donde nosotros trabajamos hay tanta escasez de radiólogos que la inteligencia artificial es el que mejor lee los resultados, ¿no? Entonces, claro, hay realidades distintas. Pero a lo que quiero ir es que las tendencias del mundo traen varias oportunidades para el Perú y depende de nosotros aprovecharlo. De acuerdo, Felipe. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que salga todo muy bien. No dudamos que así será durante su presentación en este panel, en esta sesión en la que va a participar en el marco del Foro de Davos. Muchas gracias de nuevo.